Bueno, y desazón en la alianza luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones dejara sin efecto la candidatura al Senado del exministro de Cultura, Luciano Cruzcoque. Esto por no renunciar al gobierno un año antes de la elección que se va a efectuar el 17 de noviembre próximo. De esta manera, por la alianza solo competirá Manuel Rojas de la UDI, quien enfrentará solo a la dupla entre Alejandro Guiller y Pedro Araya, y a los descolgados Carlos Captero y Daniel Guevara. Queremos profundizar en este tema y nos encontramos con el diputado de Renovación Nacional, Pedro Brown. ¿Qué tal, diputado? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo recibió usted esta noticia del fallo inapelable del Tricel? Bueno, una mala noticia para nuestro sector. Sí era una posibilidad que existía. Creo que cuando uno corre un riesgo siempre tiene la posibilidad de que las cosas no resulten como uno quisiera. Y esto evidentemente que es un paso en falso que hemos dado. Creo que aquí cometimos errores y en eso hay que reconocerlo, hay que hacer un mea culpa, que lo natural hubiese sido haber forzado la salida de Luciano Cruzcoque un año antes, como lo hicieron los demás ministros, para no haber corrido ningún tipo de riesgo. Eso no ocurrió y del momento que no ocurrió nosotros tampoco teníamos otro candidato en Antofagasta, por lo tanto la alternativa era poner un nombre que a lo mejor tampoco iba a sumar muchos votos. Hoy día tenemos a Manuel Rojas como candidato de la alianza y vamos a tener que apoyarlo con mucha fuerza. Y ya dice Carlos Captero que ya recibió llamadas de Lili Pérez, del ministro Larroulé. Bueno, eso desconozco yo esas llamadas, pero la verdad es que con el senador Cantero se intentó en su minuto llegar a algún acuerdo para que él fuera o bien por la lista de la alianza o bien para que se omitiera. No se llegó a ninguna de ellas, así que yo veo difícil que hoy día se pueda llegar a un acuerdo. Diputado, hay una cierta lógica de que los actos o omisiones y los errores, digamos, cuando se cometen a nivel de adultos en el trabajo, tienen consecuencias para quien los comete, ¿no? Cortan cabezas, se corta el hilo por alguna parte, y sin embargo pareciera que Renovación Nacional asume la culpa, dice sí, pucha, en realidad metimos la pata y a otra cosa mariposa. ¿Nadie en la mesa, por ejemplo, ha pensado en renunciar? La verdad es que esto fue recién el día de ayer en la tarde, no ha habido conversaciones, pero yo desconozco que haya alguna intención. ¿Y a usted qué le parece? A mí me parece que aquí hay varios errores compartidos, porque la verdad es que aquí se tomaron las precauciones del caso, se conversó con constitucionalistas, el propio gobierno hizo los análisis y decía que no había ninguna incompatibilidad, a pesar de que hay un tema que evidentemente suena, digamos, poco natural. Que una persona que ha tenido el rango de ministro, que ha actuado como ministro, en definitiva, no tenga el rango de ministro. O sea, hay una situación que es rara, a lo menos frente a la opinión pública. ¿Sabe qué pasa, diputado? Yo creo que jurídicamente usted tiene razón. No me cabe duda de que hay destacados abogados constitucionalistas que van a emitir un informe en derecho en un sentido, tampoco me cabe duda que haya algunos que los emitan en el otro. Pero eso es en el ámbito jurídico. Pero desde el punto de vista político parece un error completamente imperdonable. Evidentemente que aquí hay un error político, porque desde el punto de vista jurídico también se entiende poco el fallo, porque el fallo dice, por un lado, que no es ministro, pero que al tener el rango entonces caería en la categoría. Entonces yo creo que saquemos lo jurídico, porque la propia Contraloría en su minuto había determinado que la exministra Paulina Urrutia, entiendo que fue que determinó que no era ministra, y así está el fallo de la Contraloría, pero hay un tema político yo creo que va mucho más, es más atrás de la propia nominación de Luciano Cruzcoque, que es que nosotros no fuimos capaces de generar un liderazgo en la segunda región local que hubiese podido enfrentar la elección. Entonces, ¿qué nos pasa? Cuando no tenemos candidatos, empezamos a buscar alternativas y esas alternativas también empiezan a llegar a Santiago, cosa que yo creo que en general no es bueno para las regiones. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que hacer un mea culpa anterior, que qué pasó como partido en esa región que no fuimos capaces de generar un liderazgo local que pudiera tomar esa bandera senatorial para esta elección. Ya, pero el qué pasó y fue. O sea, se podrán hacer análisis en términos de no volver quizás a no repetir lo mismo, el mismo error. Pero el error ya se cometió y los efectos políticos que trae consigo pueden ser bastante serios si es que no es favorable para la alianza, por lo menos con el candidato que tienen allá en el norte. Pero en ese mismo sentido, ¿cómo se asume esa responsabilidad? Porque aquí hay algo cierto, o sea, se estaba poniendo en riesgo, se sabía que aquí era 50 y 50 eventualmente y que aquí había posibilidad de que pasara lo que pasó. ¿No se asume en ese sentido la responsabilidad desde el punto de vista político de toda esta situación como dejan en estos momentos para la alianza ya? Bueno, eso va a ser algo que va a tener que conversarse el día lunes en la reunión de directiva. En la cual a mí como representante de la bancada de diputados, como subjefe hoy día, voy a participar también de esa reunión y veremos cuáles son las consecuencias que tiene esto y si hay algún tipo de
digamos, de reconocimiento, y ese reconocimiento que es lo que involucra. Pero anticipar eso me parece un poco osado porque no hemos tenido esa conversación, no nos hemos reunido, la propia directiva yo creo que no ha tenido la instancia de poder conversarlo, se vio sorprendida con este fallo, así que evidentemente que hay que hacer un análisis porque son cosas que como bien decían ustedes, en cualquier otro ámbito de la vía privada y pública también, algún tipo de sanción, digámoslo, de alguna manera, cae sobre las personas que pueden haber tomado esa decisión. Ahí hay un comité electoral, porque aquí todos los dardos apuntan al presidente del partido. El presidente del partido no nomina a los candidatos, eso es sumamente importante de entender, la lógica de los partidos. Todos sabemos, diputado, que hay una lógica formal de cómo funciona, pero también sabemos que las cabezas de partidos tienen una injerencia que va más allá del organigrama, por así decirlo. Hay una serie, a mí me tocó participar del comité electoral, no había participado nunca, primera vez que me toca participar, y me tocó ver ciertas situaciones donde el presidente del partido tenía una postura A y el comité electoral decidió B. Y ese B fue ratificado por un Consejo General. Por lo tanto, yo creo que hoy día apuntar única y exclusivamente los dardos sobre el presidente del partido me parece que sería sumamente injusto, porque hay un comité electoral que es quien nomina a los candidatos y tiene una responsabilidad importante en eso, y después hay un Consejo General que lo ratifica. Por lo tanto, más allá de lo que determine o no determine ese comité electoral, es el Consejo General como ente soberano el que decide quiénes son y quiénes no son candidatos. El comité electoral nunca pensó en apoyar a Carlos Cantero, que es un histórico militante de ustedes, ¿verdad? Que se distanció del partido el año 2007, precisamente por diferencias con el presidente del partido, porque usted dice que el presidente del partido yo lo que no entiendo, tiene esa injerencia. Y lo que a nosotros nos dijeron dentro del comité electoral, y yo tengo que hacer fe de que es así, es que se conversó con Carlos Cantero en muchas oportunidades y él manifestó, incluso lo manifiesta en abril de este año públicamente, que él no va a la reelección. Por lo tanto, eso fue lo que él hasta último minuto le dijo al partido, y una vez que entonces se exploró esta alternativa de Luciano Cruzcoque, él inscribió su candidatura independiente. Pero en esto yo creo que también hay más allá de lo que ocurrió en particular, yo creo que no hay ninguna razón por la cual Renovación Nacional tuviera obligatoriedad de llevar o no al senador Cantero. El senador Cantero se separó del partido. No, se separó ciertamente no. Y se separó no solamente en lo formal, en renunciar a la militancia, sino que también en lo político. Porque en muchas decisiones no solamente no había una concordancia con Renovación Nacional, sino tampoco con el gobierno en general. ¿Y usted qué le dice entonces a los votantes que se aproximaban, digamos, a su ciudad o a su circunscripción senatorial pensando en votar por Cruzcoque? ¿Por quién votan ahora? ¿Cuál es el llamado que hacen ustedes? Yo los invito a votar por Manuel Rojas. Él es el candidato de la Alianza. Él es un diputado que tiene una trayectoria importante en la región. Que tampoco es RN, al igual que Cantero, digamos. No es RN, pero tiene mucha simpatía por mucha gente de Renovación Nacional. Eso hay que decirlo. En su minuto él estaba en una contienda importante interna con el diputado Ward, y desde Renovación Nacional no se veía con malos ojos que fueran ambos como candidatos. Eso se planteó más de una vez también, y eso hay que reconocerlo. Se planteó esa alternativa y que Renovación Nacional apoyara esas dos candidaturas, principalmente la de Manuel Rojas. Entonces no hay una distancia tan grande con él, con su actuar, con su manera de mirar la política desde Renovación Nacional. Así que yo creo que lo que queda es apoyarlo con mucha fuerza y ojalá que le vaya muy bien. Veíamos hoy día en la mañana algunas luces. El mismo senador Cantero hablaba de la posibilidad de que uno de los dos no fuera. Bueno, eso es una posibilidad, pero creo que es la más mala desde el punto de vista de nuestro sistema democrático. A lo mejor como sector es positiva, pero creo que desde el punto de vista como señal política, no creo que sea bueno. Yo creo que en esto hay que asumir los errores, y si esos errores tienen consecuencias, bueno, con mayor razón hay que asumirlos, pero creo que tratar de armar figuras diferentes, en definitiva, lo único que hace es empañar nuestro sistema democrático. Aquí hay un candidato que es de la Alianza, que está yendo formalmente por los partidos, que es oficialista, y hay un senador que ha sido afín a nuestro sector, que fue elegido por nuestro sector, que muchos le tenemos mucho cariño, mucho respeto, pero que él tomó una decisión de ir como independiente, y creo que el mundo independiente también merece que ese candidato esté en la papeleta. Así que ojalá que se resuelva electoralmente y que nosotros como sector seamos capaces de convocar los votos en nuestro candidato para obtener la mayoría que se necesita para salir electo, y no a través de otro tipo de subterfugio. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación.